Can Yaman deprimido. ¿Y si la razón oculta es Demet Özdemir? Nadie se esperaba esto, te cuento el salseo. Madre mía, la última vez que vimos a Can Yaman las cosas parecían ir viento en popa. Estaba en Italia, triunfando con proyectos nuevos, todo el mundo hablaba de él. Pero de repente, boom, sale esta noticia de que está de capa caída, con bajón anímico, y lo peor que podría tener que ver con su ex, Demet Özdemir. A ver, para ser honestos, Can Yaman es un torbellino. Siempre está metido en algo, ya sea una serie, una película, un anuncio, o bueno, sus escándalos también. Pero esto de la depresión, si es cierto, cambia las cosas. No es solo un rumor tonto, esto va más allá. Muchos dicen que está agobiado por la presión, que ser una estrella internacional es muy duro, que las expectativas son altísimas. Y sí, claro, eso puede ser, no te digo que no. Pero, solo eso. Yo sospecho que hay algo más personal ahí. Y cuando se menciona a Demet, ay, madre, la cosa se pone interesante. Recordemos que ellos dos fueron la pareja del momento. Su química en Erkencicus era brutal, se les veía a leguas que se comían con los ojos. Y su relación fuera de las pantallas, bueno, fue un visto y no visto, ¿verdad? Muy intenso, muy público y luego, zas, ruptura. Y además con polémicas de esas que dan para hablar semanas. ¿Qué pasa si después de todo este tiempo, de haber rehecho sus vidas, Can todavía no ha superado a Demet? ¿Y si está viendo que ella sí ha seguido adelante, que le va genial, y eso le remueve por dentro? Piénsalo bien, si tú has tenido una relación así de mediática y apasionada, y luego ves a esa persona feliz en otro sitio, es normal que te dé un pellizquito en el corazón. Y lo de la depresión, a lo mejor no es solo por el trabajo. A lo mejor es que se siente solo, o que echa de menos esa conexión que tenía con Demet, esa complicidad que tanto se notaba. Es que seamos sinceros, cuando una relación se acaba así, de repente y más con tanta fama por medio, deja secuelas. Y a lo mejor él no ha sabido gestionarlas. Ahora, tampoco quiero ponerme aquí de psicóloga, ¿eh? Pero es que huele a que hay algo más que solo estrés laboral. Si la causa de su bajón anímico es sentimental, y justo se apunta a Demet, pues es que cuadra, ¿no? Es como un puzzle que encaja, aunque nadie lo esperara. A lo mejor está viendo que Demet está feliz con su vida, con su carrera, quizás con otras personas, y eso le está afectando más de lo que él mismo se permite reconocer. Y claro, con la exposición pública que tiene, todo se magnifica. Un día está radiante y al siguiente deprimido. ¿Cómo no van a especular? Y encima, si esta información es cierta, qué complicado todo. Tener que lidiar con la fama, con tu propia salud mental y encima, con los fantasmas del pasado que parecen volver para atormentarte. Menudo panorama, señores. A mí me da pena, la verdad. Porque detrás del actor famoso, hay una persona. Y si está pasando un mal momento, pues ojalá se recupere y encuentre la felicidad. Pero es inevitable pensar en Demet, en esa historia que tuvieron. ¿Será que el recuerdo de ella le pesa tanto como para llevarlo a este estado? Y lo que yo creo que está pasando es que él intenta proyectar una imagen de éxito, de que todo está bien, pero por dentro, quizás, la herida no ha cerrado del todo. Y al verla a ella feliz, o al pensar en lo que tuvieron, pues las cosas se complican. Esto es salseo puro, pero es que la vida de los famosos es así. Uno espera que estén siempre en la cima, pero la realidad es mucho más compleja. Y si la depresión de Can Yaman tiene que ver con Demet, vaya giro de guión que nos daría la vida. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba esta conexión tan profunda y quizás dolorosa. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la sombra de Demet sigue planeando sobre Can Yaman?